Eficiencia del sistema. La eficiencia energética es un factor importante en el aire acondicionado. Si éste opera fuera de rango, hay un problema. Para diagnosticar la falla y determinar si existe subenfriamiento o sobrecalentamiento, debes llevar a cabo un procedimiento en el que revisas la tabla de presión-temperatura. El sobrecalentamiento es cuando la temperatura de un gas está por arriba del punto de saturación, mientras que el subenfriamiento se da cuando la temperatura de un líquido está por debajo del mismo punto. Para saber si el equipo tiene sobrecalentamiento, mide la presión en la válvula de servicio del compresor en la parte de succión. Busca el resultado en la tabla de presión-temperatura y obtén el dato de esta última. Ahora, mide la temperatura del refrigerante en la salida del evaporador. Resta esta medida a tu dato anterior. Para saber si hay subenfriamiento, sigue el mismo procedimiento, pero mide la presión en la válvula de servicio para la descarga y la temperatura en el condensador. Si el equipo funciona eficientemente, la diferencia entre las dos temperaturas, en ambos casos, debe estar entre 8 y 12 grados. En la siguiente clase, conocerás la forma de resolver problemas de eficiencia. Solución de problemas de eficiencia. Según la clase anterior, el sobrecalentamiento o subenfriamiento se dan cuando al hacer la resta de temperaturas, la diferencia sale del rango 8-12. Esto representa problemas de eficiencia. Para resolverlos, haz lo siguiente. Asegúrate que puertas y ventanas de la habitación estén bien cerradas. Limpia o remueve cualquier barrera que obstruya la salida o entrada del flujo de aire en la unidad. Verifica que el filtro de aire esté limpio y en buenas condiciones. Si no es así, límpialo o reemplázalo. Revisa que los serpentines del condensador y del evaporador estén limpios. Si no, lávalos. Si tienen alguna fuga, deben sustituirse. Checa que el motor del ventilador funcione correctamente. Verifica que el drenaje de la charola de desagüe no esté bloqueado. Comprueba que los cables y el termostato estén en buen estado. Mide el voltaje de alimentación y coteja que sea el adecuado. Revisa que no haya fuga de refrigerante en el sistema. Esta es una de las causas principales de baja eficiencia. Mide la presión del equipo. Si las válvulas del compresor están dañadas, la presión dentro del sistema tiende a igualarse, afectando el ciclo de refrigeración que normalmente está dividido en alta y baja presión. En este caso, el compresor debe reemplazarse. Una de las fallas más comunes en un sistema de aire acondicionado. Detección de fugas. Una de las fallas más comunes en un sistema de aire acondicionado es la fuga de refrigerante. Te diremos cómo detectarla. A través de todo el sistema, además de refrigerante, también circula aceite. Por lo tanto, sus manchas son el mejor indicador de que existen fugas. En caso de que el equipo aún tenga refrigerante, solo echa un poco de agua con jabón en las tuberías que han dejado manchas. Donde aparezcan burbujas, ahí está la fuga. Si el equipo ya no tiene refrigerante, deberás hacer un barrido de nitrógeno para identificar la fuga. Para ello, en un tanque de nitrógeno, conecta un regulador y ajústalo a 60 libras por pulgada. Conecta la manguera amarilla de un juego de manómetros en el tanque y las otras dos al equipo.
abre la llave del tanque y la válvula de baja presión del manómetro y deja que el nitrógeno entre al sistema hasta que se alcancen 60 libras por pulgada. Después, cierra. Pon agua con jabón en las tuberías y detecta la fuga. También puedes usar un detector de fugas. Solo recuerda que debes tomar las medidas de seguridad correspondientes. Pon una de tus manos por debajo de la tubería para ayudar a una detección más acertada. Con la sonda de la herramienta, recórrela lentamente hasta terminarla. Si hay fuga, se encenderá una luz en el aparato o emitirá un pitido. Otra opción para detectar fugas es usar un medio de contraste, es decir, una sustancia que echas al sistema, interna o externamente, y después, con una lámpara de luz ultravioleta y lentes color ámbar, podrás ver dónde está la fuga. Solo podrás inyectar la sustancia en el sistema cuando haya vencido la garantía del equipo. Reparación de fugas. Una vez que hayas detectado el lugar en donde se encuentran las fugas, tienes que repararlas, y esto conlleva las siguientes etapas. La primera tarea es recuperar el refrigerante. Para realizarla, necesitas una lámpara con focos de halógeno, un tanque recuperador con un vacío de 1000 micrones, o uno que contenga el mismo tipo de refrigerante, pero con el espacio suficiente, juego de manómetros y una báscula. Antes de iniciar, verifica en la etiqueta de datos del equipo tipo y cantidad de refrigerante que contiene. Esto te ayudará a determinar la capacidad que requieres en el tanque recuperador, el cual no debe llenarse más del 80%. Conecta la manguera roja del manómetro en la válvula de servicio del puerto de descarga y la azul en la de succión. Si es un equipo tipo ventana, no tiene estas válvulas, así que deberás colocar dos tipo piercing, una en cada puerto. Conecta la manguera amarilla en la válvula para gas del tanque recuperador. Pésalo. El dato te servirá para controlar el llenado. Ahora colócalo en una cubeta con hielo. Enciende la lámpara para calentar el sistema. Cuando llegue a una presión de 50 libras, abre las válvulas del juego de manómetros y la del tanque recuperador. Pasa este último a la báscula para monitorear el peso y regrésalo a la cubeta. Haz esto cada 10 minutos al principio y después cada 5. Mantén la lámpara encendida hasta que la presión llegue a 0. Esto indica que ya se extrajo todo el gas. Si la fuga provocó la pérdida total de refrigerante, omite este procedimiento. La siguiente etapa consiste en cambiar la tubería dañada. Para ello, debes cortar y quitar el tramo de la fuga y añadir uno nuevo, soldándolo. En caso de que la fuga esté en alguno de los serpentines, recuerda que debes sustituirlo por completo. El tercer paso es lograr un vacío en el sistema para eliminar la humedad y evitar la formación de ácidos. Conecta la manguera amarilla del manómetro en una bomba de vacío, la azul en el puerto de succión y la roja en el puerto de descarga. Abre sus válvulas. Enciende la bomba de 10 a 20 minutos hasta que el vacuómetro llegue a 1500 micrones. Cierra las válvulas y apaga la bomba de vacío. La última etapa de la reparación de fugas es recargar el sistema con el refrigerante.
Conecta la manguera amarilla del manómetro al tanque de recuperación o a uno nuevo y la azul a la válvula de succión. Abre la válvula de baja del manómetro y la del tanque. Enciende el equipo. El compresor succionará el gas e iniciará el ciclo de refrigeración. Cuando se alcance una presión de 60 a 65 libras sobre pulgada, cierra la válvula y desconecta la manguera. Pone el tapón de la válvula de succión y desconecta la manguera del tanque. La cantidad y tipo de refrigerante que recargues deben ser iguales a los indicados en la etiqueta de datos. Fallas eléctricas. Muchas de las fallas que presenta un sistema de aire acondicionado están relacionadas con problemas eléctricos. En esta clase conocerás las más comunes y la manera de solucionarlas. La variación de voltaje es una falla que se detecta midiéndolo. Si es más bajo o más alto que el indicado en el manual técnico, puedes solucionarlo apretando los tornillos de las terminales de la placa de conexiones. En casos muy extremos, el problema puede ser causado por fallas en la instalación eléctrica del lugar, en cuyo caso debes notificarlo al cliente. La falta de continuidad puede ser causada por un cortocircuito, terminales dañadas o por alguna protección del sistema debido a sobrecargas. Para comprobar esta falla, debes verificar la continuidad entre las terminales de estos componentes por separado: interruptor, cable de alimentación, termostato y compresor. Si es el interruptor, considera las terminales de cada posición. Si es el cable de alimentación, verifica primero sus terminales. Si tiene continuidad, entonces prueben las terminales donde se conecta. Si es el termostato, colócalo en la posición más alta, retira los cables y conecta el multímetro. Si es el compresor, primero checa la continuidad en el protector térmico y en las bobinas de relevador, el cual debes girar para conectar el multímetro. Después, checa la continuidad en las tres terminales del motor. Si la hay, entonces comprueba que no esté en cortocircuito, colocando una de las puntas del multímetro en cada terminal y la otra en el chasis de la Tierra. El motor está dañado si hay un pitido. Para las pruebas de continuidad, el equipo debe estar desconectado de la corriente. Un capacitor que está dañado suele tener residuo blanco alrededor de sus terminales o cerca de ellas. Si no lo tiene, una manera de corroborarlo es con una prueba de resistencia. Pero antes, debes descargar por completo el capacitor. Para ello, desconecta el equipo. Haz cortocircuito en las terminales con un desarmador. Ahora sí, realiza la prueba. Usa el multímetro en la escala de mega ohm, coloca las puntas en las terminales del capacitor, los valores irán creciendo. Invierte las puntas y ahora los valores descienden hasta ser negativos. Después de unos segundos, empezarán a subir otra vez. Si no sucede nada de esto, el capacitor está dañado. Si tu multímetro mide capacitancia, ponlo en la escala de farads y el valor que debes obtener es el indicado en el capacitor. En cualquier caso, si las pruebas realizadas no dan los valores o medidas correctas, el componente debe sustituirse para arreglar la falla. Solución de fallas en ventilador y compresor. Las fallas que se presentan en el compresor y en los ventiladores tienen un origen eléctrico o mecánico, y es necesario revisar algunos elementos para poder solucionarlas. En ambos componentes, primero, verifica que el equipo esté conectado.
Mide el voltaje en la tabla de conexiones. Asegúrate que haya continuidad en las terminales y cables de alimentación. Comprueba que todos los cables estén bien conectados. Si es necesario, consulta el diagrama de cableado para identificar dónde deben ir. Si un cable está dañado, repáralo o cámbialo. Haz la prueba de resistencia en el capacitor. Además, en el compresor, comprueba la continuidad en el termostato, en el relevador y en el protector térmico. Si están dañados, cámbialos. En el ventilador, prueba que la hélice gire libremente. Si no lo hace, sustituye el motor. Verifica que las aspas no golpeen la cubierta. Si sucede, alinea el montaje. Si la velocidad del motor sube y baja sin control, mide el voltaje en el sensor de velocidad, que debe ser 0 o 5 volts. Si te da otro valor, cambia el motor. El compresor es un elemento esencial en un sistema de aire acondicionado. Es necesario que diagnostiques y repares correctamente cualquiera de sus fallas.